Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante en la educación inicial, como son las experiencias para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura. Como objetivo general, el promover el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y las niñas de transición y primero de primaria. Desde la gestación, los bebés comienzan a leer el mundo, al tiempo que lo dotan de sentido a través del estrecho e indisoluble vínculo físico y emocional que viven con su mamá. Cantar nanas, narrar historias o cuentos, acariciar el vientre de su mamá, llamarlos por su nombre, realizar actividades musicales y artísticas o describir el paisaje que se tiene al frente le permiten al bebé acercarse a su cultura y a su ambiente natural. Con el nacimiento, las aventuras y experiencias del desarrollo y aprendizaje resultan ser innumerables. Todo lo que les rodea les resulta atractivo, su curiosidad se vuelve permanente, oportunidad para continuar en el proceso de significación del mundo. Los sentidos se activan de una manera aguda, así los sonidos, los olores, la temperatura, las caricias, los gestos, los movimientos configuran un sinfín de estímulos que les proponen preguntas alrededor de las lógicas con las que funcionan. Escuchar a los niños y a las niñas en sus primeros años es estar al frente de uno de los máximos científicos. Su capacidad de construir conocimiento, preguntar lo que parece lógico desde lugares insospechados, sus profundas habilidades para darse cuenta de los detalles desde la observación y la escucha son solo algunos elementos que se destacan en la interacción. El aprendizaje de la lectura y la escritura no puede hacerse al margen del desarrollo del habla, de la escucha y la interpretación en general que hacen los niños y las niñas de lo que perciben. La aproximación a la lectura y a la escritura inicia desde los primeros años de vida y antecede al ingreso al sistema educativo formal, toda vez que en el tiempo previo han venido participando de un magnífico proceso de inmersión en un mundo de la comunicación y el lenguaje. El aprendizaje de la lectura y la escritura no ocurre de manera espontánea, como puede suceder en el desarrollo del habla, sino que requiere de un énfasis en su abordaje en relación con la enseñanza y con el acompañamiento intencional y estructurado que las maestras y los maestros deben ejercer. Además de esto, quienes se han relacionado con los libros como objetos valiosos de la cultura reconocen su uso y han interiorizado prácticas asociadas a la lectura, como pasar las páginas, seguir los textos en una dirección específica y hacen como si estuvieran leyendo. Como podemos ver en esa gráfica, el niño está como si él estuviera leyendo. Previo al ingreso al grado de transición, en mayor o menor medida, las niñas y los niños han cultivado un interés genuino por la comunicación y el lenguaje, y al estar expuestos a contextos letrados, saben dónde se leen palabras, diferencian los dibujos, las grafías y los números. De esta manera, la enseñanza de la lectura y la escritura requiere que se intencionen experiencias que permitan el reconocimiento visual de las palabras, la conciencia fonológica, la ampliación del vocabulario y la creación del significado a partir de la interpretación de la información. Por ello,
es importante promover el contacto con materiales impresos, al tiempo que favorece que las niñas y los niños disfruten de un sinnúmero de experiencias que contribuyan a desarrollar su pensamiento y lenguaje desde la interacción cotidiana y permanente con diferentes recursos literarios. ¿Cómo trabajar la lectura y la escritura emergente en la educación inicial? Trabajar la lectura y la escritura dentro del acto comunicativo y significativo del habla. Incentivar la lectura en voz alta y la interpretación de los niños realizan de lo que escuchan. Familiarizar a los niños con los textos escritos. Iniciar la aproximación a la lectura y a la escritura desde los primeros años de la vida del niño y antecediendo al ingreso al sistema educativo formal. Realizar la inmersión de la práctica de la lectura y la escritura como proceso significativo para relacionarse con los demás. Aquí tenemos en esta gráfica el trabajar con la escritura. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a ver, en la primera gráfica nos dice, dibuja lo que hay en cada jaula. Ahí tenemos un niño diciendo, mirando que dentro de la jaula hay un gato y en el otro tenemos un oso rayado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El niño va a dibujar lo que hay en esa caja. Aquí tenemos, dibuja algo usando la letra del anterior. Gato. ¿Cuál es el siguiente dibujo que debe ser? Si termina con O, debe iniciar oso. Y así le vamos colocando otros animalitos para que el niño vaya dibujando y él se vaya imaginando. Tenemos unos cubos de historia. Esos cubos de historia en los cuales los podemos utilizar, que el niño comience a manipularlo, comience para construir las historias. Y ellos comienzan a mirar las partes, a unirlas. Y aquí tenemos, escribe un mensaje para cada póster. Vemos que hay el niño puede colocar un mensaje en cada una de las gráficas. Aquí tenemos los sonidos. Dibuja algo que haga estos sonidos. Tum, gong, los sonidos que hacen los pajaritos, los sonidos que hacen al aplauso, y cada uno de esos, él va a dibujar lo que él ve. Él va haciendo, entonces, por eso debemos de trabajar con la escritura. Aquí tenemos unas ideas inspiradoras para trabajar con la lectura y con la escritura. Debemos unos tips para leer en voz alta. Elige un libro de tu interés. Léelo de manera personal antes de compartirlo. Dispón el espacio para la lectura. Antes de iniciar la lectura, menciona el título y el autor. Asegúrate que todos los niños puedan ver las imágenes. Léelo de manera expresiva. Sigue las palabras de izquierda a derecha. Involucra a los niños y niñas con preguntas. Conversa sobre el libro. Es una actividad que podemos colocarle a los niños para que ellos desarrollen en casa con sus papitos. En la siguiente gráfica tenemos unas ideas. Esas ideas que posibilitan el uso y la exploración. Podemos hacer unas cajas de palabras, sacar al azar los elementos textuales para inventar nuevas palabras, significados, rollo de historias infinitas, quién inicia, quién termina, formato de postales y cartas. Pueden realizar palabras atesoradas, un mural de palabras dispuestos en las paredes y formatos, y todo eso
permite que el niño pueda trabajar con la lectura y la escritura. Podemos ver las imágenes para crear historias. Esas imágenes vemos ahí que el niño, el perro está bastante asustadito por lo que viene viendo, y así sucesivamente podemos decirle a los niños que crean historias a través de unas imágenes. También podemos ver, ahí vemos unas imágenes donde vemos la imagen de Fernando Botero. Y no olvidemos que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso complejo que no solo se relaciona con el desarrollo del lenguaje, sino, como se explicó anteriormente, requiere el fortalecimiento de procesos corporales, emocionales, cognitivos, sensoriales. El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura propuesto para transición y primero se centra en generar un sinnúmero de experiencias que les permitan a los niños y a las niñas el desarrollo de la conciencia fonológica y la apropiación del principio alfabético. Bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de planes ni actividades de relleno y decoración de grafema correspondiente al fonema que se está trabajando, o de ejercicios mecánicos de aprestamiento, en tanto no tiene sentido en términos de desarrollo de aprendizaje, ni en implementación del método fonético. La repetición del trazo no es relevante, a manera que se trate de la ejercitación propia de la construcción textual que caracteriza las vivencias, experiencias con intención comunicativa y en contexto por parte de los niños y las niñas. Los fonemas que se busca que las niñas y los niños de transición y primero aprendan al finalizar el año exigen que a lo largo del año se planteen experiencias físicas y en contexto. La experiencia puede ser contextualizada de acuerdo con lo que el docente considera pertinente según la región, características étnicas y demás elementos determinantes de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Dios les bendiga.